Aleluya. Quiero darle gracias al grupo de alabanza Gabriel por sus hermosas alabanzas. Así llueva o caiga nieve, ellos siempre vienen a alabar al Señor cada semana. Muchas gracias también a todos los intérpretes, los que se ocupan del parte tecnológica. Muchas gracias. Como pueden ver, las calles, el parqueadero, hay mucha nieve, está muy lisa la calle. Muchas personas no pudieron llegar hasta acá esta noche, pero espero que ustedes regresen a su casa con bien. Hoy quiero tomar la palabra de Isaías 6 del 1 al 7 y compartir con ustedes un mensaje titulado El Dios que se apareció a los profetas. El Dios que se apareció a los profetas. Continuamos desde el pasado miércoles. Vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada. El cristianismo es una religión, es nuestra religión. Y es una religión donde Dios viene a nosotros y no al revés. Es una religión, el cristianismo es una religión donde Dios viene a nosotros y no al revés. La Biblia dice que hay dos revelaciones importantes que Él nos revela, a través de Él. La primera revelación es Jesucristo, porque Jesucristo mismo es Dios y Él vino en forma de hombre. Es el Dios encarnado. Y la próxima revelación es la Biblia, la palabra, porque la Biblia contiene la palabra de Dios. A través de la palabra entendemos, creemos y entendemos quién es Dios para poder recibir la salvación. Necesitamos creer en Dios que está aquí al lado nuestro. No hemos de creer en un Dios que está lejos, sino un Dios que está aquí. Porque hace 2000 años los judíos creían en Dios, pero ellos no creyeron en Jesucristo, entonces no fueron salvos. Y eso aplica hoy también. No creemos en un Dios que está lejos. En Santiago 2:19 dice lo siguiente. Dice, ¿crees que Dios es uno? Lo haces bien. Los demonios también creen y se estremecen. ¿Verdad? Crean que Dios es uno, pero no es suficientemente creer para ser salvos, de acuerdo con este texto. Entonces, ¿en qué clase de Dios debemos de creer? Debemos de creer en aquel Dios que ha venido en carne, Dios que vino de los cielos a la tierra, el que puede darnos la salvación. Entonces, para los santos que vivimos en este tiempo, debemos creer en Dios, en el Dios que vino a este mundo, que se vino en carne, porque nosotros hemos recibido esa promesa a través de la palabra. Los que vivieron en la época del Nuevo Testamento, ellos creyeron, ellos vieron, ellos sintieron la palabra. Nosotros creemos en Dios que vino en forma humana, creemos en Él. Entonces, así usted viva en el Nuevo Testamento, en los últimos días, todo es lo mismo, todos podemos recibir la salvación a través de Dios que vino en carne, y eso es lo que la Biblia nos dice. Lo que aprendimos la semana pasada es que en el Antiguo Testamento Dios apareció en forma humana muchas veces, y lo aprendimos la semana pasada. Apareció en el jardín del Edén, apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, y en el desierto, y por último apareció a Samuel. También apareció a Samuel también. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Hoy vamos a aprender del Dios que apareció a los profetas. Especialmente vamos a aprender acerca de Isaías y Daniel y Ezequiel. Y luego pasaremos al Nuevo Testamento. Aprenderemos a Dios que apareció al apóstol Juan. Y vamos a comparar todos estos incidentes. Primero es el profeta Isaías. A Isaías
Cuando él le llamó profeta, él apareció a Isaías. Eso está en el texto de hoy, Isaías 6:5. Y si miramos al texto de hoy, nos preguntamos si esto sería una visión o si verdaderamente Dios se mostró en vida real. Y en el versículo 5, Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundos labios. Dice, soy muerto, porque siendo de hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y él pensó que iba a morir por haberlo visto. Y la semana pasada aprendimos que todas aquellas personas que vieron a Dios confesaron lo mismo, de que si ellos veían a Dios iban a morir. Y lo mismo Isaías. Y al ver esto, el profeta Isaías vio a Dios, lo vio, estaba enfrente de él. Dios se le apareció a él. También podemos aprender de Dios que apareció a Ezequiel. A Ezequiel, Dios le mostró la semejanza de la gloria del Señor. Dios le mostró a Ezequiel la semejanza de la gloria del Señor. Eso está en Ezequiel 1:28. Dice, como la apariencia del arco iris en las nubes en un día lluvioso, así era la apariencia del resplandor circundante. Tal era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando lo vi, caí sobre mi rostro y escuché una voz hablando. Él vio la apariencia de la gloria de Dios, la apariencia de la gloria de Dios. ¿Y cómo era esta apariencia? Dice que era, el Señor se mostró a él como los 4 seres vivientes, los serafines, los querubines. Y lo que tenemos que ver acá es que aún a Ezequiel, él se le apareció como serafines y también querubines y los seres 4 vivientes, los 4 seres vivientes. Pero Dios dice que los querubines, serafines y los seres vivientes son la misma criatura. Él apareció delante de Isaías con serafines, delante de Ezequiel como querubines, y eso está en Ezequiel 1 del 4 al 28. Pero les voy a hacer un resumen de lo que sucedió allí en aquel texto, porque lo que sucedió aquí fue que hubo una expansión. Perdón, él dijo Ezequiel 1 del 4 al 28. Vamos a hacer un resumen de lo que se escribe en Ezequiel 1 del 4 al 28. Dice que hay una extensión y hay algo debajo de la extensión y algo por encima de la extensión. Y todo eso combinado es la descripción completa de este ser que vino a Ezequiel. O sea que esto se explicó de diferentes formas. Esta imagen era la siguiente. Debajo de la expansión estaban los 4 seres vivientes que extendieron sus alas. Los 4 seres vivientes extendieron sus alas. Estas son las alas. Solamente me caben aquí 3 seres vivientes. Ahí está el cuarto. Y cada uno tenía una rueda. Y tenía 4 caras cada uno. Tenían la cara de hombre, cara de buey, cara de león y cara de águila. Cada ser viviente tenía 4 rostros cada uno. Eso es lo que él está describiendo en Ezequiel 1 del 4 al 28. Y esta era la imagen debajo de la extensión. Ahora esta extensión era como cristal. Y encima de la extensión había un trono. Ahí está el trono, está dibujando el trono. Había un trono. Y había alguien sentado en ese trono. Y era un hombre quien estaba sentado en el trono. Y luego dice que
por encima de su cintura era como metal que brillaba y había como un brillo, algo que radiaba. Y eso era como un arco iris. Por encima de su cintura parecía metal brillante y fuego por todas partes. Debajo de su cintura también era un fuego alrededor y un resplandor. Y era como el resplandor que lo rodeaba era como un arco iris. Y esto está en Ezequiel 1. Entonces tenemos los 4 seres vivientes con 4 rostros cada uno. Y cada ser viviente tenía ruedas y sus pies entonces encima de la extensión había un trono con un hombre por encima de la cintura, parecía metal brillante, el fuego por todas partes. Y el resplandor era como un arco iris. Y tenemos que juntar todas estas cosas y esto nos recuerda de una persona. Entonces, esta expansión es la siguiente. En Génesis 1:8 dice que Dios llamó la expansión cielo y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, estaba el cielo en medio de estas cosas. Entonces, por debajo de la extensión quiere decir el mundo físico. Y por encima de la expansión tenemos el mundo espiritual, el mundo invisible. Por debajo es el mundo físico, por encima de la expansión es el mundo espiritual, el invisible. Entonces este hombre podría moverse por encima de la expansión y por debajo de la expansión. Pero lo que tenemos que ver en Ezequiel era la apariencia de aquel hombre. La apariencia aquí es la de un hombre. En Ezequiel 1:5 dice, dentro de él había figuras que se asemejaban a 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, tenían forma humana. Entonces los 4 seres vivientes que estaban debajo de la expansión, dice que tenían apariencia humana. Y en Ezequiel 1:26 dice, ahora bien, sobre la expansión que estaba sobre sus cabezas había algo parecido a un trono, como lapislázuli en apariencia, y en lo alto que parecía un trono había una figura con apariencia de hombre. Entonces, había un hombre que estaba por encima de la expansión en aquel trono. Y también había un hombre por debajo de la expansión. Amén. Ahora, número 3. Así fue como él apareció en Ezequiel, lo que acabamos de describir. Ahora vamos a ver Daniel 10 del 5 al 6. ¿Cómo apareció a Daniel? Y si vemos aquí dice, hay un hombre vestido de lino fino. Dice, alcé mis ojos y miré y aquí había un hombre vestido de lino cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo también era como berilo. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y pies como el brillo del bronce pulido, y el sonido de sus palabras como el sonido de un tumulto, ¿verdad? Entonces aquí dice, este era un hombre, cierto hombre. ¿Cómo es que un hombre puede tener tener antorchas encendidas como los ojos? O sea, se ve como miedoso. Entonces, ¿quién era este hombre? Pero como él le mencionó a Daniel, este hombre que apareció, sigue repitiendo que este era un ser humano, que este era un hombre. Aún en Daniel 10:16 dice, y en el verso 18 dice, entonces de apariencia humana me tocó de nuevo y me fortaleció. Entonces el que apareció a Daniel era alguien, enfatiza repetidamente que era una persona con apariencia humana, un hombre con apariencia humana. Así apareció a Daniel. Ahora vamos a Juan en el Nuevo Testamento. Y podemos también ver el que apareció al apóstol Juan. Y esto lo vemos en Apocalipsis 1, del 12 al 17. Al apóstol Juan, Cristo se le apareció al apóstol Juan. Y sabemos eso a través de Apocalipsis 1, del 17 al 18. Dice, cuando lo vi,
Oh, dice que yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que vive estaba muerto, y aquí vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice aquí, dice, yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo para siempre. ¿Y quién es este? Es Cristo resucitado. Entonces se está refiriendo a Cristo resucitado. Miramos a través de Ezequiel, Daniel, Isaías, y vamos a comparar la apariencia de los que aparecieron en el Antiguo Testamento a la apariencia de Juan. ¿Qué clase de ropa tenía aquí en Apocalipsis? En Apocalipsis 1:13 dice, vio a alguien como hijo del hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido sobre el pecho con una faja de oro. Cuando miramos a Daniel 10:5 dice que había un hombre vestido de lino y su cintura estaba amarrada con un cinto de oro. Entonces vemos la ropa que es parecida, pero aquí vemos que la túnica llegaba hasta los pies. Y cuando vemos a alguien que tiene una túnica que llega hasta los pies, se refiere al sacerdote, porque los sacerdotes utilizaban estas túnicas largas y de manga larga. O sea que estos dos seres eran lo mismo. Luego vemos el cabello y los ojos. En Apocalipsis, Jesús tenía cabello blanco, su cabello era blanco como la nieve. Y en el libro de Daniel dice que el cabello de cabeza era como lana. Esto se está refiriendo a Dios que estaba sentado en el trono. Y los ojos, también habla en Apocalipsis 1:14 que los ojos eran como llama de fuego. Y en Daniel 10:6 también dice que sus ojos eran como antorchas encendidas. Si comparamos el texto original, de hecho utilizan la misma palabra. El cabello era blanco y los ojos eran como fuego. Luego, ¿cómo eran los pies? En Apocalipsis vemos que los pies de Jesús eran como bronce bruñido. Eran de bronce. Pero en Ezequiel 1:7 dice que sus piernas eran rectas y sus pies eran como pezuñas de becerro y brillaban como bronce bruñido. Una vez más, utilizan la misma palabra. También en Daniel 10:6, también utiliza las palabras bronce pulido. Utilizan las mismas palabras. Bronce pulido y bruñido es la misma cosa. ¿Y cómo era la voz? La voz de Jesús en Apocalipsis 1:15 dice que su voz era como el sonido de muchas aguas. Y en Ezequiel 1:24 dice que el sonido, escuchó el sonido de sus alas como el sonido de abundante de aguas mientras avanzan, como la voz del Todopoderoso, un sonido de tumulto, como el sonido de un campamento militar. Siempre que se quedaban quietos, dejaban caer sus alas. Entonces la voz era como aguas. La voz era el sonido como de un ejército, de muchas aguas, como de un ejército, como el campamento de un militar, como un campamento militar. Entonces ya sea que miremos a Dios que apareció delante de Daniel, Isaías y luego Ezequiel, hay mucha semejanza entre ellos. Y luego vamos a ver al apóstol Juan. Él mismo se le apareció, esa misma persona que se le apareció a los profetas, se le apareció a Juan. Así sea Juan, Ezequiel, o Juan, Ezequiel, Isaías o Daniel. Cuando miramos a los profetas y lo miramos que ellos se expresan de la misma forma acerca de este hombre. ¿Y qué hizo Daniel cuando vio aquel vestido de lino fino? Dice que Daniel tuvo tanto temor que cayó a tierra, que se postró a tierra. Y no podía hablar, aún Ezequiel. Dice, caí con mi rostro y escuché su voz hablando. Y luego en Apocalipsis 1:17, aún el apóstol Juan lo vio y dice que cayó a sus pies como un muerto.
Cuando miramos a todas las reacciones de estas personas, son similares, su reacción es similar. Y esa es la actitud de adoración, se postraron como en la actitud de adoración. Así es la postura cuando estamos adorando. Un ángel nunca va a hacer esto en frente de un ser humano. Usted puede postrarse frente a un rey, ¿verdad? Pero nunca va a usar las expresiones que usaron ellos, que cayeron como muertos, que quedaron sin poder hablar. Entonces, así sea Daniel, Isaías o Ezequiel o el apóstol Juan, todos entendieron quién era esa persona. Ellos entendieron que estaban enfrente de Dios. Entonces, continuando de la semana pasada, estuvimos aprendiendo de que Dios vino en forma humana en muchas oportunidades a esta tierra. Pero tiene que haber una razón del por qué. ¿Por qué Él hizo esto? Cuando miramos al Señor que apareció ante los profetas, número 1, Él lo hizo para alimentarlos de la palabra. Dios se le apareció a los profetas para darles una nueva misión, para darles una nueva palabra, una nueva misión. A Isaías se le dijo que le dijera a la gente las palabras de juicio. Y esas palabras de juicio era de que los israelitas iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Lo que Dios le dijo a Isaías fue que los israelitas no habían estado escuchando a pesar de muchas advertencias, que tenían oídos pero no oían, tenían ojos y no oían. Aun cuando Dios los estaban llamando, Dios los llamaba, no escuchaban. Y aunque Dios les ayudara a ver, ellos no estaban viendo. Entonces Dios le estaba diciendo a Isaías que le dijera esa palabra, ese mensaje al pueblo. Y aún también a Ezequiel. A Isaías le dijo que le dijera a la gente palabra de juicio. Y Ezequiel también. Ezequiel en aquel tiempo estaba cautivo en Babilonia a causa del juicio. Pero de Ezequiel 1 en adelante, porque fue antes de la caída de Jerusalén, en el año 586 a.C., el templo de Jerusalén completamente quedó destruido. Pero a Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel que llevara el mensaje de juicio. Dios le dijo a Ezequiel que le dijo, esa gente tiene una cerviz tiesas, son tiesos y ellos se van a entiesar más cuando tú les des este mensaje, no van a querer escuchar. Y luego también a Daniel y a Juan, Dios les dio una palabra a ellos acerca del fin de los tiempos. Les dio palabra acerca del tiempo del fin. Y eso también es palabra de juicio. De cómo este mundo iba a terminar y cómo iba a ser juzgado. Él se lo dijo a Daniel y a Juan. Entonces la razón por la cual Él fue a estas personas fue para proveerles una nueva palabra, alimentarlos con una nueva palabra y a decirles que llevaran un mensaje. Entonces el que vino enfrente de Ezequiel le proveyó, el que vino a Ezequiel le dieron un librito, le dieron un rollo y le dijo que se lo tragara. Entonces él dijo, yo abrí la boca y me tragué este libro. Y en Apocalipsis 10, del 9 al 11, dice que otro ángel fuerte que descendía del cielo, vestido de nube, vino con un librito y se lo dio al apóstol Juan. Y se lo tenía que comer y proclamar el mensaje al mundo una vez más. El mismo mensaje que se le dio a Ezequiel se le dio a Juan, de un libro, que se lo tragaran y que lo dieran. Y la palabra que Dios le dio a Juan fue la palabra del tiempo del fin, el librito abierto. Y aquellos que se comen la palabra, los que se comen la palabra son llamados los dos testigos. En Apocalipsis 10, del 9 al 11, apóstol Juan se comió la palabra de ese librito. Y en Apocalipsis
11, del 9 en adelante, vemos que aparecen los dos testigos que están proclamando la palabra. Pero al mirar a Apocalipsis 11:3 dice, y daré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Estos son 3 años y medio. Esta es la primera parte de los primeros 3 años y medio de los 7 años. Antes de que venga la segunda parte de los 7 años, los últimos 3 años y medio, que son los años de tribulación, aquí en Apocalipsis 11:3 está hablando de los primeros 3 años y medio, y es donde ellos están profetizando, proclamando la palabra. Y después de hacer eso, dice en el versículo 7, dice que cuando hayan terminado su testimonio, la bestia de que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y cuando los mates, cuando comenzará la última parte de los 7 años. Entonces Dios vino y le dijo a la gente, aún en Jesús en Mateo 24:14 dice, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces el evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo. Y él está dando en este momento la última oportunidad antes de que llegue el fin. Él apareció a proveer esta palabra. Y finalmente apareció en forma humana para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Finalmente apareció en forma humana para restaurar la imagen de Dios en nosotros. En este momento, así sea Isaías, Daniel, Ezequiel o el apóstol Juan, especialmente Ezequiel y el apóstol Juan, él está repitiendo frases como hijo de hombre, la apariencia de hombre, apariencia de hombre, imagen de hombre, apariencia de hombre. ¿Por qué se repetían estas expresiones una y otra vez? En 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán. El segundo hombre es del cielo. El segundo hombre, ¿quién es el segundo hombre? Es el segundo Adán, que es Jesucristo. El segundo hombre es del cielo. Miren a esta expresión cuidadosamente. El segundo hombre es un hombre, pero es del cielo. ¿Cómo pueden hacer un hombre en el cielo? Hay que nacer a través del útero de la madre, pero el segundo hombre es del cielo. Entonces Dios vino en forma humana, como hijo de hombre, en apariencia de hombre, semejante a hombre. Estas expresiones se repiten. ¿Por qué? Porque Dios vino en semejanza de hombre y el hombre fue creado a semejanza de Dios. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó ¿a qué imagen? A la imagen de Dios. Pero ese hombre cayó y esa imagen se rompió. Entonces, para poder recuperar esa imagen, Dios vino a la imagen de hombre. Por eso es que Él nos tomó del polvo y quiere recuperar nuestra imagen para que seamos a la misma imagen de Dios, como Padre e Hijo. Dios vino a esta tierra con la imagen de hombre, pero ahora el hombre tiene que tener la imagen de Dios, y para poder tener la imagen de Dios nos tenemos que encontrar con Él, y para cumplir eso Dios ha venido a esta tierra. En 2 de Pedro 1:4 dice, porque por ellos nos ha concedido sus preciosas y magníficas promesas, para que por ellas seáis partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria. Él quiere que nosotros participemos de esa naturaleza divina. Esa es la imagen original del hombre, el hombre a la imagen de Dios.
participan de la imagen divina, pero como el hombre perdió eso, por eso es que Dios está aquí, vino a esta tierra. ¿Para qué? Para que recuperáramos esa naturaleza divina. En 1 de Juan 3:2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no ha aparecido lo que seremos. Sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Cuando el Señor venga, cuando Dios venga a la tierra en forma de hombre, y si lo podemos ver con ojos de fe, vamos a poder ser como Él. Vamos a poder tener su imagen, aunque seamos seres humanos, vamos a poder tener la imagen de Él. Y esa es nuestra meta, que podamos tener esa naturaleza divina para poder recibir esa imagen de Dios. Por eso es que estamos pasando tanto tiempo viniendo a la iglesia y recibiendo la palabra. Cuando enfrentemos tribulaciones, sabemos que es porque todavía no se ha recuperado esa imagen. Y Dios tuvo que venir a imagen de hombre porque nadie más lo podía hacer sino Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida. Pero si podemos tomar su imagen, vamos a poder hacer como Él. La vez pasada, cuando vimos cómo Dios apareció ante Samuel, en 1 Samuel 3:21 dice, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se reveló a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y es la palabra en hebreo raja, donde el Señor se reveló a él. Y la segunda palabra galab, que significa que Él reveló lo que estaba escondido. Dios vino a esta tierra en forma de hombre y Él nos proveyó la palabra para revelarnos que Él era Dios. Y ese es el proceso en el que estamos pasando ahora. Estamos entendiendo la palabra, nos estamos dando cuenta de que a través de la palabra tenemos que ser como Él. Y si podemos entender eso, Él se asegurará que podamos ser como Él. Y oro que cuando ustedes reciban la palabra y se aferren a la palabra hasta el fin, que todos podamos recuperar esa imagen, esa naturaleza divina. En 1 Corintios 15:49 dice, así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial. Traeremos la imagen, tomaremos la imagen celestial. Oro que nos aferremos a esta palabra y seamos pacientes hasta el fin para que podamos tener esa imagen de nuestro Padre Dios. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre Dios, te damos muchas gracias en este momento. Tú nos has llamado delante de tu palabra y a través del internet o al llegar hasta aquí, tú has sido el que nos has guiado. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, ayúdanos a dedicarnos a tu palabra y a ser pacientes hasta el fin para que todos podamos llegar a la imagen de Dios. De ahora en adelante, ayúdanos a llegar a la imagen tuya para que podamos ser esos trabajadores, esos obreros dedicados, que podamos ser aquellos que te glorifiquen. Y todas las familias que están orando, Señor, yo te pido que abran las puertas de los cielos para ellos, que escuchen sus peticiones y que nos respondas. En nuestras familias que nuestra familia sea ese Edén espiritual donde podamos buscar a Dios cara a cara y compartir comunión contigo y nos podamos comunicar contigo y caminar contigo. Padre Dios, en este momento, con un corazón agradecido, te damos esta ofrenda por todas las bendiciones que nos has dado. Recuerda las manos que están ofrendando y abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden.
y ayúdanos a poder darte esta ofrenda con agradecimiento, y donde quiera se utilice esta ofrenda, que sea gloriosa delante de ti. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Démosle gloria a Dios. 같이 찬송가 450